Bueno, a lo largo de la mesa redonda sobre la geopolítica en América Latina, los principales temas que han estado sobre la mesa y en discusión han sido, en primer lugar, los efectos de la guerra de Ucrania sobre la región, cómo afectó la postura de los diversos gobiernos regionales, qué impacto económico ha tenido, cuáles son las opciones de futuro y las oportunidades que para la región se brinda. A continuación hablamos un poco sobre los procesos de integración regional en América Latina, cómo la fragmentación existente y la heterogeneidad complican los consensos, tanto en materia regional como internacional, de la región y dificulta avanzar en esta integración regional, una integración regional que atraviesa un momento bastante delicado, bastante complicado, y esto también penaliza la relación de América Latina con los principales actores internacionales, comenzando por China y con Estados Unidos, ya que es imposible negociar de forma coordinada, hay que negociar de forma bilateral y se debilitan las posiciones interiores, ¿no? Y aquí Estados Unidos emerge como un tercer elemento de discusión, cuál es la relación de América Latina con Estados Unidos, un vecino que siempre ha tenido una relación muy peculiar con todo el continente, un vecino que ha sido muchas veces hegemónico, que ha dictado las políticas de los gobiernos, pero que otras veces también ha pasado por momentos de aislamiento o de poderío relativo menguado, ¿no? Y este precisamente es una de esas coyunturas, ¿no? Y en relación con este tema, otra cuestión central fue cómo los nuevos gobiernos de izquierda que están surgiendo al socaire de procesos electorales se van a relacionar con Estados Unidos, toda vez que en un momento como el actual, marcado por la invasión rusa de Ucrania, pues las necesidades de fortalecer determinadas alianzas son vitales. Y finalmente el papel de China en América Latina, un papel que se ha incrementado de forma exponencial en los últimos 20-25 años, un papel que ha dejado de estar centrado únicamente en el comercio, como ocurrió en las etapas iniciales, para tener una presencia mucho mayor y más diversificada. El populismo es un fenómeno consustancial con la política latinoamericana, sobre todo desde mediados del siglo XX, ¿no? Y hemos tenido distintas oleadas populistas, una primera donde emergen figuras tan relevantes como Juan Domingo Perón. Tras las dictaduras militares de los 60, 70, parecía que con la vuelta a la democracia los populismos iban a desaparecer, pero tuvimos una nueva oleada populista conocida como los populismos neoliberales. Ahí estaban Carlos Menem en Argentina, o Fujimori en el Perú, y también en Ecuador y en otros países del continente. Y luego hubo una tercera ola, la ola bolivariana, donde junto con Chávez emergen otras figuras como Evo Morales, Rafael Correa, etc. Hoy estamos en un momento muy peculiar, no solo porque tenemos populismos en América Latina, sino porque el populismo se ha convertido en un fenómeno internacional. Hemos tenido a Trump en Estados Unidos, hemos tenido a Duterte en Filipinas, tenemos otros casos en Europa, como ocurre en Hungría con Orbán o en Polonia con Kaczynski. Es decir, que el populismo se ha convertido en un fenómeno internacional. Pero hoy en América Latina, y lo mismo ocurre en el resto del mundo, el populismo no es un fenómeno exclusivamente de un color determinado como ocurría en el pasado. Hoy tenemos populismos de izquierda y populismos de derecha, populismos de centro, populismos de muy diverso color. En realidad, el populismo es un fenómeno muy difícil de definir, si bien junto con terrorismo en ciencias sociales no hay otro concepto que tenga tan variedad de definiciones. Yo creo que más que una corriente político-ideológica, el populismo es una manera de hacer política. Una manera de hacer política que implica utilizar las instituciones y los resortes de la democracia para llegar al poder, y una vez en el poder, cargarse precisamente todas esas instituciones democráticas. La relación de Estados Unidos y América Latina siempre ha sido complicada. Ha tenido momentos de mayor cercanía y momentos de peor sintonía, ¿no? En este sentido, por ejemplo, es importante destacar que en la década de los 90, por ejemplo, intentó
fraguarse un gran proyecto de crear un área de libre comercio de escala hemisférica, desde Tierra del Fuego hasta Alaska, donde iban a participar todos los países de la región, lo que dio origen, entre otras cosas, a la Cumbre de las Américas y al proyecto del ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas. Pero este proyecto, que empieza a fraguarse con Bill Clinton y luego hace suyo George Bush, sin embargo, termina descarrilando en la Cumbre de las Américas celebrada en Mar del Plata en 2005, a partir de la convergencia entre Néstor Kirchner, Evo Morales y Hugo Chávez, ¿no? Entonces, a partir de aquí, la situación, la relación con Estados Unidos fue conflictiva. Hay que tener presente que, si bien mientras el siglo XIX fue el siglo que conoció el auge del panamericanismo, cuando la política hemisférica tenía una razón de ser y estaba muy próxima, y había una gran sintonía entre Estados Unidos y los gobiernos latinoamericanos, a partir de 1898 y de la Guerra de Cuba, la manera en que América Latina comienza a ver a Estados Unidos cambia radicalmente, a partir de intelectuales como el uruguayo Rodó o como el nicaragüense Rubén Darío, cómo cambia la percepción de América Latina de Estados Unidos y cómo el nacionalismo latinoamericano, que era muy fuerte y muy potente, incorpora como uno de esos elementos identitarios más fuertes el antinorteamericanismo, el antiimperialismo. Y esto es algo que todavía hoy sigue presente y que permea todas las ideologías, desde la izquierda a la derecha, y que marca precisamente la difícil y la complicada relación, una relación de amor-odio, en definitiva, entre Estados Unidos y América Latina. Porque por un lado, Estados Unidos es el gran enemigo de la región, pero por el otro lado, ¿cuál es el destino preferido de todos los latinoamericanos que quieren salir de su país, dadas las difíciles condiciones económicas que existen en Estados Unidos? Como dice el dicho mexicano atribuido a Porfirio Díaz, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, la realidad cultural latinoamericana es muy variada. Generalizar sobre la región es complicado. Recientemente ha aparecido una obra monumental y excelente de un historiador colombiano, de un literato colombiano, Carlos Granés, que se llama Delirio Americano, que es una historia cultural y política de la región desde el 98 hasta nuestros días, ¿no? Y ahí lo que plantea Granés precisamente es esta vinculación profunda entre política y literatura, entre política y cultura, algo que generalmente precisamente se marcaba como dos campos totalmente separados, ¿no? Esta diferenciación entre intelectuales y políticos es algo que se comparte en otras latitudes donde hay gobiernos democráticos, ¿no? Es decir, donde generalmente el intelectual rehúsa incorporarse directamente en la política porque prefiere tener otra forma de vida, prefiere un cierto margen de acción, pero al mismo tiempo, como ocurre también en otras partes del mundo, en América Latina, lo que prueba Granés es precisamente una vinculación muy estrecha entre el mundo de la cultura y la política, porque en definitiva muchos de estos intelectuales terminan viviendo de las ayudas que les da el Estado o de los puestos de trabajo en distintas instituciones que también les provee el Estado. Los capítulos de América Latina en un momento como el actual son complicados de discernir, porque América Latina tiene delante de sí distintas disyuntivas, ¿no? Es decir, por un lado, el enfrentamiento entre China y Estados Unidos, el posicionamiento no depende únicamente de América Latina, sino también de qué respuestas den las dos grandes superpotencias. Pero igualmente tenemos el tema de la invasión rusa de Ucrania, cómo se posiciona América Latina ante esta cuestión y de aquí en más cómo se va a reacomodar el mundo, la situación geopolítica global, las cadenas globales de abastecimiento y de valor. Y América Latina evidentemente tendrá que responder. Ahora, ¿hacia dónde va a ir? La verdad que hoy por hoy es imposible discernirlo.